Seguimos en Palabra de Campo, aquí en Radio 10. Le damos la bienvenida a Gustavo Idígoras, el presidente de Ciara, la industria aceitera. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Daniela Aprile te saluda. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gustavo, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué semanas intensas, ¿no?, que han tenido en los últimos días? Yo diría que todo el mes de octubre ha sido intenso, ¿no? Sí, la verdad que semanas agotadoras, muy intensas, con mucha actividad y además con mucha expectativa, pero además preocupación, ¿no? Preocupación por las condiciones de que hoy tenemos la economía argentina, la inestabilidad de nuestra macroeconomía, la inestabilidad del tipo de cambio, pero también por otro lado con cierta expectativa porque hemos logrado armar un canal de diálogo y de trabajo con el gobierno, con todo el gabinete económico, para tratar de no solamente siempre pensar la coyuntura, sino pensar el mediano y largo plazo, que me parece que es el mejor camino, y por eso el Consejo Industrial está trabajando con el gobierno en un proyecto de ley. Con ese largo plazo, me imagino que se podrían resolver problemas que después pasan a ser coyunturales o de corto plazo, imagino. Pero la realidad es que hoy estamos en un momento crítico donde el gobierno inexorablemente necesita dólares. ¿Por qué llegamos al punto en donde la responsabilidad termina cayendo sobre los agroexportadores, que son básicamente ustedes? Mira, la verdad que Argentina tiene claramente un problema de matriz exportadora que está demasiado concentrada en muy pocos sectores, y particularmente en el sector que me toca representar, que tenemos alrededor del 50% del total de las exportaciones argentinas, y eso es lo que lleva a que muchas veces los gobiernos, frente a necesidades de divisa, terminen presionando, trabajando o viendo de qué manera logran que el sector agroindustrial tenga mayor actividad. Y la verdad que el sector agroindustrial ya hace el esfuerzo que puede. Peleamos 100 mercados, peleamos contra grandes jugadores del comercio mundial como Brasil, Estados Unidos, etcétera, que están atravesando otras situaciones, que además tienen subsidios y todo, y nosotros no solamente no tenemos subsidios, sino tenemos enormes cargas tributarias, problemas macroeconómicos. Entonces no es nada fácil hacerlo, pero bueno, más allá de eso, tenemos que buscar todos juntos estabilizar la macroeconomía, es la condición sine qua non, y por eso la importancia de colaborar. Lo que hemos decidido que no tiene sentido colaborar únicamente como agroexportadores, sino como cadena agroalimentaria nacional, y por eso que estamos 57 sectores unidos para trabajar junto al gobierno en medidas económicas. ¿Pueden seguir entrando dólares o la propuesta del gobierno ya pasó a ser parte del pasado? Me refiero a la reducción temporal de retenciones, porque pareciera que se hizo lo que se pudo en los primeros días, pero ya después el volumen de operaciones disminuyó fuertemente. ¿Se puede esperar algo más para lo que sigue? En general, Daniel, como vos sabés, octubre, noviembre y diciembre son meses flacos porque Sí. La cosecha gruesa fuerte ya pasó y son menores volúmenes, con lo cual siempre hay restricciones en ese sentido. En segundo lugar, hubo un crecimiento importante de registros de operaciones de exportación de aceite y de harina de soja, muy superiores que el mes anterior en respuesta a esto. En tercer lugar, hubo una transferencia de precios rápidamente de toda la baja de retenciones al productor. Hoy el precio del productor pasó de $298 a $315 promedio, pero bueno, no tenemos todavía un flujo de lo que queda pendiente, porque claramente las condiciones económicas son tan inestables que reducen mucho esa posibilidad. Más allá de eso, probablemente el cierre de octubre nos dé mejores resultados de lo que fue septiembre. Gracias, Gustavo, por la charla. Teníamos la intención de dialogar y de tener la última. El consejo, ya que estamos, entiendo que hay muchos voceros, pero aprovechamos la charla. Se vuelven a reunir con el gobierno el próximo 4 de noviembre. En ese entonces, ¿puede llegar a haber algún avance? Mira, efectivamente la idea es que a partir de la próxima semana ya empecemos las reuniones técnicas. Okay. Para llegar al 4 de noviembre con un resumen de los avances. Es decir, no es que nos vamos a ver recién el 4, sino el 4 debería ser el análisis de los avances y ver si ya podemos confirmar en lo posible, en primer lugar, un proyecto de ley o por lo menos un gran avance de un proyecto de ley de nuevas inversiones. En segundo lugar, medidas específicas de facilitación de las exportaciones desde el punto de vista administrativo, burocrático, sanitario, etcétera, y aduanero.
Y en tercer lugar, medidas puntuales para algunos sectores como las economías regionales agroindustriales que tanto lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Gracias, Gustavo. Ahora sí, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, que tengan buen fin de semana. Igualmente, muy bien, muchas gracias. Claro, lógicamente el sector va a tratar de obtener algún tipo de medidas concretas para ese encuentro del que hablábamos recién, el próximo 4 de noviembre, temas que tienen que ver también con costos, porque en definitiva estas cuestiones operativas, administrativas, cuando son engorrosas o burocráticas, también representan costos, que después en algún lugar esos costos se sienten, y no hay que mirar solamente para el lado de adentro, es decir, para el lado de la pérdida de rentabilidad, sino que también hay que mirarlos para el lado de la pérdida de mercados, porque muchas veces cuando uno tiene costos altos no puede acceder a mercados que tiene que ganar, porque para afuera competimos con el mundo, ¿sí? Las naranjas argentinas, la harina de soja argentina, todos los productos que la Argentina exporta compiten con el mundo a nivel internacional, ¿sí? Entonces, todo lo que podamos hacer para que esas exportaciones sean cada vez más competitivas, bueno, va a ir básicamente por la misma línea de lo que sería el aumento del ingreso de divisas, que es lo que el gobierno está esperando. Así que, indudablemente que hay mucho por hacer y que el camino es largo, en algún momento hay que avanzar. Lo escuchábamos recién entonces a Gustavo Idígoras, el presidente de CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera.